Se introdujo la función en la clase anterior y llegamos a las siguientes conclusiones, ¿no? La función logaritmo es una función de acumulación en el sentido de que ella está definida como la integral de 1 hasta x. Bien, de la función 1 sobre t por dt. Entonces esta es la definición del logaritmo natural de x. Y vimos que por el teorema fundamental del cálculo, la derivada del logaritmo con respecto a x es igual a ¿qué cosa? Entonces, si derivo esta función con respecto a x, obtengo que su derivada es 1 sobre x, ¿no? Entonces encontramos una antiderivada de la función 1 sobre x. Entonces quedamos por ver las propiedades de la función logaritmo. Podemos escribirlo así o logaritmo natural, entre paréntesis con una tilde. Bueno, esta es la notación para la derivada. Esta es la derivada de esa función. Ahí se usó el primer teorema fundamental del cálculo. Bien. Claramente, logaritmo de 1 es 0, ¿no? Porque estaría integrando desde 1 hasta 1. Entonces no defino ningún área bajo la curva. Entonces logaritmo natural de 1 es 0. Y dijimos también que si x está entre... Recuerden que el dominio de esta función logaritmo es el conjunto de los números positivos, ¿no? Es decir, todos los x que son mayores que 0. ¿Bien? Entonces, si escogemos, por ejemplo, una x que está entre 0 y 1, entonces la función logaritmo va a dar negativo. Bien, para cualquier x ahí, hicimos las observaciones de por qué esto era así, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que si coloco aquí un x más pequeño que 1, yo puedo intercambiar el orden de los límites de integración a costo de poner un 1, un negativo por aquí. Y ahí vimos entonces que se satisface, pues, que si x está entre 0 y 1, el logaritmo natural de x es un número negativo. ¿Cierto? Y dijimos, bueno, si x es mayor o igual que 0, perdón, mayor o igual que 1. Disculpe, profe, ¿cómo es la ln es logaritmo, cierto? Sí, logaritmo natural. Sí. Entonces, logaritmo natural de x, si la evalúo en una x mayor o igual que 1, entonces el logaritmo va a ser mayor o igual que 0. Bien, tenemos eso con respecto al comportamiento de la función. Y la gráfica más o menos del logaritmo es así. La función logaritmo de hecho tiene una asíntota vertical en el eje Y. Bien, quiere decir eso que cuando x se acerca a 0, el logaritmo tiende a menos infinito. Entonces la función logaritmo es así. Bien, aquí está la asíntota. Aquí, este punto donde corta el eje X, ¿cuál sería? Cuando X es 1. Pero cuando X es 1, logaritmo natural de 1 es 0. Entonces ahí corta el eje X en 1. Claramente, si escojo X entre 0 y 1 aquí, en esta pequeña franja, logaritmo es negativo, ¿no? Y para X mayor o igual que 1, logaritmo es positivo. Eso sí, eso es lo que hemos dicho aquí en estas observaciones. Y bueno, la función logaritmo es una función creciente, ¿no? Es creciente, cóncava hacia abajo. Entonces, esto fue lo que vimos en la clase anterior. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Bien. Yo les envié estas notas que estamos trabajando. Permítanme les muestro sobre el logaritmo natural. Estas notas. Sí.
¿Yo les envié estas notas o no? Bueno, esta parte del logaritmo, esta sección 6.1 del libro, se va a trabajar basada en estas notas, ¿listo? Que estas capturan el espíritu de lo que está en el libro, ¿no? Entonces, eso fue lo que vimos en la clase anterior. También vimos que lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo natural de x, ya sabemos que su derivada es 1 sobre x. Pero ¿qué pasa si si quiero calcular la derivada, por ejemplo, el logaritmo natural de x a la 3? Si quiero calcular la derivada de esta función. Entonces, ¿cómo se calcula la derivada de estas funciones? Sencillo. Siempre va a ser 1 sobre lo que está dentro de la función logaritmo. Entonces va a ser 1 sobre x a la 3, ¿cierto? Por la derivada interna. La derivada de x a la 3 es 3x2. Entonces ahí se está aplicando regla de la cadena, ¿no? Y en general uno puede expresarlo así. Si yo tengo logaritmo natural de, digamos, de una función u, ¿cierto? Entonces, si te quiero calcular la derivada de esta función con respecto a u, esto es igual a ¿qué? Entonces, es igual a 1 sobre u por u'. Bien, esto es lo que dice la regla de la cadena, donde u puede ser cualquier función. En este caso, por ejemplo, de este ejemplo aquí, u era igual a x a la 3, ¿no? Entonces, ahí aplicamos la regla con ese u. 1 sobre u, es decir, 1 sobre x a la 3, por u', es decir, la derivada de x a la 3, que es 3x2. Y esto tiene que ver con la regla de la cadena, ¿no? Por ejemplo, si tenemos logaritmo natural de raíz de x, quiero derivar eso. Así, logaritmo natural de raíz de x. Quiero calcular la derivada. ¿Cuánto daría esa derivada entonces, según esa regla de la cadena? En este caso, u viene siendo esta raíz de x, ¿no? Entonces esta derivada sería 1. 1 sobre raíz de x por x al cuadrado. Bueno, ¿cuál es la derivada de raíz de x? No sé qué al cuadrado, la derivada de raíz de x. Raíz de x, recuerda que se puede escribir como x a la 1/2, ¿no? No sería, la raíz no sería sería x Un medio, ¿no? elevado a la 1/2. La derivada. Entonces, veamos. Si va a derivar esto, el exponente pasa a multiplicar. Entonces quedaría 1/2 de x. Cuando uno pasa al exponente a multiplicar, esto es de cálculo diferencial, ¿no? Pasa el exponente a multiplicar y le resta 1 al exponente. 1/2 menos 1 da menos 1/2. Entonces a la derivada, 1/2 de x a la menos 1/2. Que esto lo puedo reescribir así, como 1/2 de 1 sobre x a la 1/2. Como tiene exponente negativo, lo coloco en el denominador, ¿cierto? Que esto es lo mismo que decir 1/2 de 1 sobre raíz de x. Esa es la derivada de la función raíz de x, 1/2 por 1 sobre raíz de x. Bien. Entonces esta sería la derivada de esa función. Esto que acabo de escribir aquí sería el u', en este caso u de raíz de x. Y ahí apliqué la fórmula anterior con ese u. Bien, de hecho aquí puedo simplificar aún más porque como estas tres fracciones están multiplicando, raíz de x por raíz de x, una raíz de x al cuadrado, se cancela la raíz. Entonces lo puedo escribir como 1 sobre 2x, ¿no? Esa sería la derivada de esta función.
Y en general, podemos calcular la derivada de cualquier otra función. Es decir, por ejemplo, funciones de la forma, si yo tengo logaritmo natural, otro ejemplo por aquí. Logaritmo natural de 2x más 1. ¿Cuánto sería la derivada de esta función? Que lo denoto así, ¿no? Lo encierro entre corchete y coloco el símbolo primo aquí, derivada. Entonces, nuevamente, por esta 1 regla, sobre 2x más 1 por Profe, en la anterior, ¿cómo eliminó 2. la raíz? bueno, antes de lo que dijo el compañero aquí, Johnny, es verdad, ¿no? La derivada de esta función. Permítame, yo escribo esta derivada y ya explico lo que usted pregunta. Entonces, esto haría 1 sobre 2x más 1, porque u en este caso u es x más 1, por la derivada interna, la derivada de 2x más 1, que es 2. Entonces, esto es lo que haría esta derivada. Ahora, aquí, pues, ¿qué fue lo que dice aquí? ¿Por qué simplifiqué de esta forma? Porque note, estoy multiplicando tres fracciones aquí. ¿Cómo se multiplican fracciones derecho, no? Entonces aquí se multiplica el 2 por el raíz de x. Entonces tengo dos veces el raíz de x multiplicándose. Mejor dicho, lo que hice fue esto. Tengo raíz de x por raíz de x. Esto es raíz de x al cuadrado, ¿no? Tengo que tener raíz de x al cuadrado. Y el exponencial destruye o quita la raíz y solo queda X. Ya, profe, gracias. Entonces, si ahí queda el 2, entonces por eso queda 2 raíz de x. Perdón, 2x. Y esta derivada, pues aquí nuevamente u sería 2x más 1. Y se aplica esta regla, que es la regla de la cadena. Bien. Profe, algo que entendí es que el logaritmo natural siempre va a ser 1 sobre la función interna, ¿cierto? Exacto. 1 sobre la función interna por, o sea, estamos hablando de la derivada, ¿no? La derivada del logaritmo natural de u En va a caso de ser derivar. 1, Listo, profe. va a ser 1 sobre la función interna, exacto, por la derivada de la función interna. Porque aplica regla de la cadena. Bien. Bueno, entonces aquí en este ejemplo 3. Bueno, aquí hay otro ejemplo, miren. El ejemplo 2. Dice, calcule la derivada con respecto a x de la función logaritmo natural de x más raíz de x cuadrado más 1. Entonces la función interna es esta función aquí medio complicada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la derivada de esa función? Entonces hagamos esa, a ver. Estamos calculando esas derivadas porque más adelante esto nos va a servir para hallar integrales. Ustedes saben que cuando nos piden calcular, por ejemplo, si nos piden calcular la integral de, por ejemplo, 2 sobre 2x más 1. Por dx. ¿Cuánto da esta integral? Pues va a dar este logaritmo. Porque miren, la derivada del logaritmo natural de 2x más 1 me da exactamente 2 sobre 2x más 1. Ustedes saben que cuando uno deriva, cuando uno plantea una relación de este tipo, a la vez tiene una integral, ¿no? Ha resuelto una integral al mismo tiempo. Entonces, lo que estoy diciendo es que la integral de la función 2 sobre 2x más 1 es el logaritmo natural de 2x más 1. ¿Por qué? Porque si derivo esta función, claramente, ya lo vimos, obtengo la función que estoy integrando. Entonces estamos haciendo algunas cuentas aquí para prepararnos para resolver una variedad
nueva de integrales, que todavía no sabíamos hacer. Bien. Entonces, otro ejemplo que aparece ahí es este. Calcule la derivada con respecto a x de la función x más raíz de x cuadrado más 1. Bien. Entonces hay que calcular la derivada. ¿Cuánto da esto? Lo que decía aquí el compañero. Es 1 sobre la función interna. 1 sobre x más raíz de x al cuadrado más 1 por La derivada Por un, interna. 1. por 1 más un medio de x menos elevado a la menos 1 más, ya, ahí, porque el 1 al ser una constante, su derivada va a ser 0. Bueno, entonces vamos a ver si es verdad. Entonces, la derivada de x es 1, ¿no? Sí. 1. Sí. La derivada de raíz de x cuadrado más 1. ¿Cuánto es la derivada de esto? Todo esto tiene que ver con lo que acabamos de hacer, ¿no? Esto no es Sería x. No, porque, recuerde, hagámoslo acá. Raíz de x cuadrado más 1. ¿Cuál es la derivada? Pero, profe, como no hay un x cuadrado, no, la raíz no lo afectaría a este, ¿no? Solo se le quitaría el 2. Pero no es que este 1 no permite esa cancelación. Este 1 que está aquí no permite. Para derivar usted tendría que escribirlo así, mire. Igual que antes. Esto es lo mismo que tener x cuadrado más 1 a la 1 medio. A un medio. A la 1 medio, exacto. Y aquí sí deriva. Entonces el 1 medio pasa a multiplicar. Entonces quedaría 1 medio entre paréntesis x cuadrado más 1 a la menos 1 medio. Bien, porque cuando uno deriva, el exponente pasa a multiplicar y le resta 1 al exponente. Entonces 1 medio menos 1 da menos 1 medio. Bien, aún no he terminado, por la derivada interna. 2x la derivada interna, porque la derivada de 1 es 0. Esa es la derivada 2x. de esa función, que se puede reescribir como 1 medio, pues, por este x cuadrado más 1 a la menos 1 medio, se puede escribir así como 1 sobre raíz de x cuadrado más 1. ¿Concuerdan con eso? Y ese 2x pues quedaría por aquí el 2x. Y a la final este 2 que está aquí se cancela con este 2 de acá. Y concluimos que la derivada va a ser entonces X sobre raíz de x al cuadrado más 1. Exactamente. Que de hecho, a ver, se puede cancelar alguno. Quedaría así entonces. De pronto ahí se puede hacer una cancelación. Vamos a ver en las notas si hacen esa cancelación. Entonces, esa es la idea, ¿no? Bueno, ahí uno puede hacer, por ejemplo, ahí nos quedó un 1 sumado con x sobre raíz. El 2 pues se cancelan. Sumado con 1 sumado con x sobre raíz de x cuadrado más 1. Uno puede sumarlos y ahí ocurre una cancelación. Miren que la final queda esto. Bien, de forma más compacta. Si quieren, veamos qué fue lo que se hizo. Porque sí, se puede simplificar más. Entonces, fíjense. Este 1 más x sobre raíz de x cuadrado, ¿cuánto da la suma de esos dos? Entonces, eso da... Este 1 es como si estuviera dividido entre 1. Puedo multiplicar en cruz, ¿no? Para sumar. 1 por raíz de x cuadrado más 1, pues queda raíz de x cuadrado más 1. Más 1 por x, entonces más x. Sobre 1 por raíz de x cuadrado más 1. Entonces todo esto dividido. Raíz de x cuadrado más 1.
Y fíjense que aquí, como esto está multiplicando con esta otra fracción acá, fíjense que se cancela ese factor x más raíz de x cuadrado más 1. Miren, este factor aquí se cancela con este. Bien, y por lo tanto, de forma más compacta esa derivada es igual a 1 sobre raíz de x cuadrado más 1. Bien, entonces tenemos eso. Ahí un poquito más interesante el ejercicio. Bueno, ahora otra observación. Dice el ejercicio aquí, por ejemplo, el ejemplo 3 dice, demuestre que la derivada con respecto a x del logaritmo natural del módulo o valor absoluto de x es igual a 1 sobre x. Bien, con la condición de que x es distinto de 0. Entonces, veamos eso. ¿Ustedes se acuerdan del módulo del valor absoluto de una función? Valor absoluto de x. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que trabaja esto? Valor absoluto de x es igual al mismo x. No lo cambia. Si x es mayor o igual que 0, ¿no? ¿Sí han visto esta función o no? Sí, profe, en cálculo diferencial. Y ustedes se dieron cuenta que esta función no tiene derivada en 0. ¿Sí o no? Lo hicieron, que esta función es diferenciable en 0. Y si x es negativo, la función valor absoluto le pone un menos aquí y lo vuelve positivo. Entonces es menos x, ¿sí? X es menor que 0. Bien. Entonces, ¿saben cómo es la gráfica de la función valor absoluto de x? De cálculo diferencial. Es como un triángulo, ¿no? La gráfica de esa función es aquí, es así, como un triangulito aquí. Esta es la recta y igual a x. Por acá está la recta y igual a menos x. Esta es la gráfica de esa función valor absoluto de x. Y claramente esta función, si yo calculo la derivada aquí en este punto, no existe, ¿bien? Porque tiene una forma de pico. Entonces, en los picos las derivadas no existen. Y es fácil verlo. Bueno, en fin, eso ya se sabe. Esta es la gráfica de y igual al valor absoluto de x. Ahora, entonces nos piden calcular la derivada, o mostrar que la derivada del valor absoluto, del logaritmo natural del valor absoluto es 1 sobre x. Es 1 sobre x. Bien, entonces miren que cuando la derivo, esta función no importa el valor absoluto. Miren que no queda, aquí queda x sin valor absoluto. A pesar de que acá está el logaritmo del valor absoluto, ¿no? Entonces, ¿uno cómo hace esto? Uno lo considera por casos. Cuando uno está trabajando con valor absoluto, considera casos. ¿Por qué? Porque el valor absoluto está definido en casos. El primer caso si x es positivo y el segundo si x es negativo. Entonces, caso 1, supongamos que la x que está ahí dentro del valor absoluto es positivo. Entonces, en este caso, valor absoluto de x es igual a x. Entonces, nosotros tendríamos, en lugar del logaritmo del valor absoluto de x, tendríamos el logaritmo natural de x simplemente. Porque el valor absoluto y x son la misma cosa. ¿Cierto? Y por lo tanto, si deriva esta función con respecto a x, 1 sobre x. da 1 sobre x y probamos que el primer caso. Entonces no hubo ningún problema. Ahora, caso 2. Supongamos que x es negativo.
X no puede ser 0, ¿no? Porque estaríamos dividiendo entre 0 y además de eso el logaritmo de 0 no está definido, se indetermina. Entonces, a ver, ¿qué pasa si X es negativo? Si X es negativo, ¿cuánto es el valor absoluto de X? Tendría el menos de la fórmula y se cancelaría. Exactamente. Entonces nosotros lo que tenemos es que estamos calculando el logaritmo natural de menos X, ¿cierto? Porque el valor absoluto en este caso, el valor absoluto de X es menos X. Y si diríamos esta función, según lo que estudiamos antes, va a ser 1 sobre la función interna, es decir, 1 sobre menos X, por la derivada interna. ¿Cuánto es la derivada de menos X? Menos 1. Menos 1. Entonces, como tengo ley de signos aquí, menos por una da más, entonces da 1 sobre X. Entonces, en cualquiera de los dos casos llegamos a la misma conclusión, que la derivada del logaritmo natural de X la derivada del valor absoluto del logaritmo natural de X es 1 sobre X. Bien. Bueno, ¿y por qué hicimos estas cuentas? Porque entonces podemos concluir lo siguiente. Que si tenemos la integral no definida de 1 sobre X de X, esa integral no definida tiene como antiderivada la función logaritmo natural del módulo de X, o el valor absoluto de X, más una constante. ¿Bien? Entonces esto, digamos que es una nueva antiderivada que conocemos ya. ¿Listo? Profe, Entonces vamos a poner profe, ¿cómo así que la integral de 1 sobre X, la integral de 1 sobre X dependiente de X es igual al logaritmo natural absoluto de X más una constante? Sí, eso es lo que afirmé, sí. Lo que acabamos de probar. Porque ya vimos que si derivamos esta función, si derivamos la función logaritmo natural del valor absoluto de X que da 1 sobre X. Entonces por eso vale esta igualdad. Más una constante, ¿no? Que la derivada de una constante 0, entonces, recuerden, cuando uno tiene integrales no definidas, siempre va sumado con una constante. Bien, entonces tenemos esa observación que está aquí. Bueno, se impone la condición de que X sea distinto de 0, claro, porque si no tendría muchos problemas aquí. Por ejemplo, estaría dividiendo entre 0, estaría calculando el logaritmo de 0 que no existe. Bueno, pregunta hasta ahí, está todo bien. Entonces nosotros ya podemos con estas observaciones resolver una variedad de integrales. Hagamos por ejemplo el ejemplo 4 y 5. Entonces dice, bueno, hagamos cualquier otro ejemplo, no importa. Todo es lo mismo. Entonces, inventemos nosotros aquí, por ejemplo, la integral de 3 sobre 3x más 2 por dx. Entonces, fíjense que si nosotros no conocemos la función logaritmo natural, no podríamos resolver esta integral. ¿Listo? Eso que quede claro. Porque nosotros solamente sabemos integrar x elevado a un número, x a la n. Bien, que decimos que es x a la n más 1 sobre n más 1. Cosas así, pero cuando tenemos este tipo de funciones, no podemos transformarla de tal forma que nos quede el x solito elevado a un exponente. Entonces esta función, en principio,
cómo resolverlo. Pero nosotros sí sabemos resolver funciones cuando tenemos la integral de 1 sobre u por du. Yo ahorita escribí la fórmula, dije que la integral de 1 sobre x por dx era igual al logaritmo natural del módulo de x, por el valor absoluto de x. Eso se puede reescribir así. Miren, intercambié los papeles. Antes lo escribí todo en términos de x, ahorita en términos de u. Pero esto no debería representar ningún problema, la fórmula es la misma, ¿no? Una Si yo coloco pregunta, aquí yo coloco una Y o una Z, no importa. Bien, la misma, todo lo mismo, no importa el nombre que le dé a la variable. Es una variable que le llaman muda, es decir, no importa. Yo puedo escribir aquí integral de 1 sobre Y por dy es igual a logaritmo natural del módulo de Y. Y escribí lo mismo arriba, ¿cierto? Pero ahorita con una Y. No importa, ¿no? Todo el mundo está claro que eso no importa. Sí, Pero puedo escribir con una X o con una Z, lo que quiera. Eso no importa. o sea, la letra que uno le coloca a la variable no interesa. No interesa cómo se llama la variable. No. Pero entonces aquí nos va a ser bueno, va a ser bueno para nosotros escribirlo así porque miren, esta integral yo la puedo hacer, yo puedo definir u igual a 3x más 2. Yo quiero reescribir esta integral que está aquí de la forma 1 sobre u para aplicar esta regla. Entonces yo puedo definir u igual a lo que está en el denominador, ¿cierto? Si yo defino u de esa forma, ¿cuánto es la derivada de u con respecto a x? logaritmo Tres. natural de 3x más 2. No, No, pero un segundo. De esta función que está aquí, u es 3x más 2. ¿Cuánto es la Sería derivada? 3. 3, ¿cierto? 3 nomás. 3 no más. Por lo tanto, este de x que está aquí, está como dividiendo, lo puedo pasar a multiplicar allá. A la final, tengo que du es igual a 3 por dx. ¿Cierto? Por lo tanto, puedo reescribir esta integral que está aquí en términos de u así. La integral de 1 sobre u, ¿cierto? Por du. ¿Por qué? Porque este du sustituye a este 3 de x que está aquí. Y aquí me quedaría 1 sobre 3x más 2, que es el 1 sobre u. Bien, por lo tanto, según la tabla que tengo ahí en la esquina, esta de acá, esta integral va a dar logaritmo natural del módulo de u más una constante. Pero como a mí me plantearon la integral fue en términos de x, entonces esto tuvimos que tener logaritmo natural del módulo de 3x más 2 más una constante. ¿Sí o no? Porque yo puedo hacer estos pasos aquí. 3 de x sobre 3x más 2. Entonces ahí lo que hice fue un método de sustitución, ¿no? Sustituí y reescribí la integral de una forma apropiada y usé la tabla acá. En conclusión, estos pasos intermedios ya no importan, ya lo que concluimos es que esa integral da esto que está aquí. Bien. ¿Por qué? Porque si yo derivo esta función logaritmo natural que está aquí, si la derivo, ¿cuánto da? Me da 1 sobre lo que está adentro, entonces sobre 3x más 2 por la derivada interna, por 3. Entonces miren que derivé esta función y me dio la función que estoy integrando acá. Por lo tanto, esta integral quedó bien hecha, ¿no? Como uno sabe que quedó bien hecha la integral, pues deriva su resultado y tiene que darlo. Si eso ocurre, entonces está bien hecha la integral.
¿Quedó claro ese ejercicio o no? Sí, Sí, pero ¿me podría volver a explicar en la parte donde después del logaritmo de absoluto de U más la constante de la antiderivada? Después de esta igualdad aquí, ¿por qué? ¿Esta? ¿Me puede explicar? Ah, no, sí, pero sí, porque lo único que yo hice fue que este U que es, U es 3x más 2. Entonces simplemente sustituí Solo lo U reemplazó. por 3x más 2 y ya reemplacé. ¿Por qué? Porque a mí me plantearon una integral en términos de x, de la variable x. Entonces yo lo que hice fue un cambio de variable, resolví la integral, que me dio el logaritmo natural del valor absoluto de U a una constante, pero al final sustituyo de nuevo lo que es U en términos de x para poder, digamos, para responder en términos de la variable x, que fue la variable en la que me plantearon la integral desde el inicio. El U se usa como una técnica intermedia, pues. La constante es la que salió de la derivada del 3x más 2, ¿cierto? La derivada de U, por decirlo así. ¿O de dónde sale esa constante? Este 3 de aquí, este 3. No, la constante de la Ah, no, la operación. constante, uno siempre suma una constante. Esa constante no viene de ninguna cuenta. Uno, cuando calcula una antiderivada, siempre le suma una constante. O sea, la constante puede ser cualquier número. Sí, cualquier número. Si uno lo Ok. suma ahí siempre. Entonces ahí usamos el método de sustitución y la nueva tabla de integración que conocemos. Es decir, ya sabemos que la integral de 1 sobre U por du es igual al logaritmo natural del módulo de U. Más una constante. Eso es lo que sabemos. Entonces enseguida hacemos otro ejemplo. Que nos queda menos de un minuto, entonces no terminaríamos. Bueno, aquí en el libro hacen otro ejemplo, miren, en estas notas, perdón. Entonces enseguida continuamos con los ejemplos que aparecen aquí. Con las propiedades de la función logaritmo. ¿Listo? Entonces, si quieren, descansan 10 minuticos y ya seguimos. listo, profe.